Queremos presentarles a un economista de la Universidad de Chile. Él es Máximo Aguilera. Adelante, señora Aguilera. ¿Cómo le va? Fíjese que cuando se supo lo que pasó con los datos del censo y detrásito con los datos del INE, como era de esperarse, y en realidad lo hubiera hecho cualquier oposición, sea, quien esté en esa silla, se ha hecho un festín político de esto. A mí me gustaría tratar de abordarlo desde lo más técnico. Usted, de hecho, es economista, no es político, y tuvo un cargo técnico. La primera pregunta que tengo es la siguiente. Usted le tocó estar a la cabeza del censo anterior, el de 2012. Cuando usted supo que este gobierno iba a hacer un censo en la lógica como de los 3 meses, y no en el día en que estábamos acostumbrados, ¿no es verdad?, un domingo en general, en que se hacía el censo, ¿qué le pareció ese solo hecho? Mira, inicialmente el censo en su programación se iba a hacer en un solo día. Ajá. De hecho, la preparación había empezado en el gobierno anterior. Ya. Y Pero en el 2011 aparecieron las movilizaciones estudiantiles. Como el censo en un día requiere voluntario y en un porcentaje muy alto, 80% son estudiantes, era comprensible que iba a ser muy difícil reunir 500, 600 mil voluntarios. Entonces, la actual dirección del INE tomó la decisión de cambiar del censo al censo que se llama de derecho, el censo extendido, que puede ser en 3 meses, en un mes, sí, pero es un censo distinto. Y entonces, esa decisión fue en septiembre de 2011. Y el censo fue en abril del 2012, o sea, hubo 6 meses para preparar el censo. Y yo creo que ahí estuvo un error. En principio, ir de un censo como el de antes a en principio tiene ventajas, porque se supone que se puede capacitar mejor a los encuestadores, se puede tener un cuestionario más amplio, se pueden preguntar más cosas. Que no hay problemas que tiene el apuro natural. Exacto, de repente si la contingencia que te toca un día extremadamente lluvioso, claro, se te complica, claro, etcétera. Potencialmente hay muchas ventajas, pero eso requiere preparación. Claro que sí. Ponerse en todas las situaciones. Entonces yo creo que lo que les pasó es que hubo muy poco tiempo de preparación y al final surgieron demasiadas contingencias desfavorables que no las tuvieron en cuenta y no lograron completar el plan de trabajo que tenían. Ahora, hoy día hubo una suerte de novedad. El INE, de hecho, mandó un comunicado tempranito en la mañana, nos llegó a los distintos medios, diciendo que la página del censo, la www.censo.cl, estaba out, hasta nuevo aviso, hasta que la auditoría detallara que estas cifras eran confiables. Y también se decidió ponerle punto a las versiones que había que repartir todavía por escrito. La pregunta es, en su conocimiento técnico de esta materia, si es que una auditoría se hace bien hecha, partamos de esa base, una auditoría en serio, ¿es una auditoría capaz de detectar los errores, fallas, falencias, omisiones? Y si es que lo fuera, don Máximo, si es que la auditoría efectivamente es capaz de hacer eso, ¿basta entonces con tener detectados los errores, falencias u omisiones para incorporarlos como márgenes de error y hacer las correcciones de modo tal que al final tener un censo que me dé datos significativos e significantes? O sea, primero que nada yo creo que fue correcto detener la difusión, de decir, mire, vamos a entrar en un proceso, a analizar lo que hay, hacernos cargo de que hay una desconfianza profunda en el país sobre la principal fuente de información. No hay otra como esta. De manera que eso es correcto. Ahora, sobre lo segundo, tenemos que saber cuáles son las magnitudes de los problemas, porque efectivamente hay metodologías que te permitirían estimar bien cuáles pueden ser los problemas. Principalmente, parece ser, por la información que sale en la prensa, por la extensa declaración que dio la señora Mariana Alcérreca, que el principal problema fue que una cantidad muy importante de hogares no fue censado y que una parte importante de eso fue estimado y no se informó. Entonces, es posible identificar eso a partir de la información que hay, se supone que están los formularios, o sea, eso se puede hacer. Ahora, va a depender de la profundidad del problema que tenemos para el efecto que pueda tener sobre las cifras. Hay algunas cifras, como por ejemplo que son las demográficas, o sea, población, sexo, edad, que razonablemente se pueden estimar. De hecho,
una vez que se tienen los datos ya validados del censo, se hace una proyección de población, porque todo censo tiene un margen de omisión. Obvio. Entonces después el INE, con ayuda del Centro Latinoamericano de Demografía, hace las proyecciones de población. De manera que eso... Ahora, hay otros datos, por ejemplo, en vivienda. Hay datos en vivienda que no existen de otra fuente. Entonces ahí la estimación probablemente no tenga la misma calidad. En salud, felizmente, hay datos de registro muy buenos, administrativos, entonces se puede subsanar por la otra vía. Compatibilizar. O sea, esto va a tener que ser un trabajo muy fino. Tema por tema, porque aquí hay 5 o 6 temas que están en el censo. En los datos de educación hay información suficiente para muchos de esos temas en registro del Ministerio de Educación. Entonces, yo diría que en principio algunas cosas sí y otras probablemente con menos calidad. ¿Y usted sería de la idea, o le parece más aconsejable a esta altura, optar por eso y quedarse con eso, sabiendo que entonces vamos a tener un censo de menos calidad, quizás de mejor calidad en educación, pero de peor calidad en salud, etcétera, según las cosas que usted decía? ¿O a usted le gusta más la idea de pensar en hacer un nuevo censo? No, yo creo que primero veamos lo que hay. O sea, un censo, no está la cifra del volumen, el valor, pero de acuerdo a lo que se decía, está un mínimo de $60 millones. Y no en vano uno dice, esto costó un censo, ¿no? Hay Exacto. un dicho, así que no debe ser tan barato. O sea, yo agotaría la posibilidad de utilizar estos datos. Hay experiencias, en Colombia hace 6 años hubo una situación similar, aun cuando por razones distintas, hubo un cuestionamiento muy profundo, y se hizo un estudio y se logró rescatar una gran parte de la información. Otra no se pudo utilizar y otra se podía utilizar con ciertos resguardos. O sea, yo esperaría que se hiciera bien eso, con buenos estudios, con buenos expertos, y creo que eso nos podría dar la posibilidad de rescatar el trabajo que se ha hecho. ¿Cuáles serían las consecuencias más graves finalmente de este censo? Es cierto, no sabemos todavía qué calidad tiene el censo, porque eso va a depender, ¿no es verdad?, de la auditoría y de la nueva información que arroje. Pero ¿cuáles son las potenciales peores consecuencias que tiene no tener un censo como Dios manda? Bueno, hay varias. Hay una que es la siguiente. El censo es el universo, y es un universo que obtiene cada 10 años. Entre 10 años hay encuestas muy importantes. La CACEN, la más conocida por el público. La CACEN se diseña en base al universo del censo. De manera que si el universo de vivienda, que es la base sobre la cual se diseñan las muestras, no está bien, no es de calidad, eso nos va a afectar la calidad de la encuesta de la CACEN. Y la CACEN sirve no solo para medir pobreza, y quizás eso no sea lo más significativo de la CACEN, pero la CACEN en el fondo lo que hace es evaluar cuán efectivas están siendo las políticas sociales, vivienda, educación, salud, si están llegando los recursos donde tienen que llegar y tal. De manera que está la encuesta de seguridad ciudadana, que es una encuesta también de gran tamaño, que requiere una buena base censal. La encuesta sobre violencia, sobre la mujer, la encuesta sobre salud, etcétera. O sea, la batería de información podría deteriorarse. Por eso que este momento es clave. Rápidamente llegar al fondo del asunto. Para Chile necesita saber qué datos va a poder utilizar de lo que se recolectó en el censo de 2012. Tremendo desafío para Juan Eduardo Así es. Coyemans. Ahora, no es solamente el censo a lo que se dedica el INE, y tampoco es solamente el censo lo que está cuestionado. Muchos han hablado de la cifra del IPC, la sensación que uno tiene hace mucho rato, aunque las sensaciones no siempre se avienen con la realidad, de que el IPC está tan estupendamente bien y que sin embargo los precios siguen subiendo. Pareciera ser que tenía sustrato en la realidad, y que hay ciertas dudas sobre cómo se mide el IPC, y por lo tanto no solamente el IPC en términos de cuánto nos cuesta nuestra canasta de alimentos, Sí, sino que los sueldos y muchas otras cifras que dependen del IPC. Lo que uno escucha, uno que no es experto en estadística y en realidad no sabe nada de estadística, ni de estas cosas, ni de economía, ni mucho de nada, uno dice, no, es que hay problemas metodológicos. Entonces, lo que yo entiendo como dueña de casa, más o menos informar al respecto, es que en el fondo la canasta del IPC tiene que ver con qué cosas están incluidas en la canasta, lápices, vasos, no sé, ropa, comida, sobre cuánto pondera cada uno de esos ítems, y sobre cómo se detecta la variación, porque no basta con ir a un local comercial a ver cuánto subió, tampoco subirán lo mismo en Santiago que en Antofagasta. Entonces que hay que tener una medición más o menos promedio de cuánto han subido los precios. Entonces cuando los expertos dicen, no, es que aquí se detectó un error de metodología, ¿de qué estamos hablando? ¿De que no hay una buena
buena canasta, de que no hay una buena ponderación, de que finalmente yo solamente fui al almacén de la esquina a ver si habían subido los precios. ¿De qué? Bueno, te voy a responder con la información que se ha publicado, porque todavía en línea no ha sacado una información oficial. Al parecer, ha habido dificultades en el rubro vestuario, en el rubro de la muestra de arriendos. En el caso de vestuario, que se toma, hay una subcanasta, vamos a decir así, representativa de los gastos que hacemos en vestuario, y eso evidentemente se va siguiendo a través del tiempo en una cantidad de locales. De acuerdo a un sistema estadístico, se determina cuál es el mínimo de establecimientos donde yo tengo que tomar precios a lo largo del país. Y si tengo suficientemente cubiertos esos precios, bueno, tengo una muestra representativa de precios. ¿Qué es lo que parece? Voy a utilizar el mismo ejemplo que ponía el analista del banco. Sí es cierto, efectivamente tenemos un problema. Él decía, abrigo de mujer. Al inicio de la toma de precio, cuando partió esto el 2008, el abrigo costaba 80.000 pesos o 70.000 pesos. Hoy día cuesta 40.000 pesos. El problema es, la pregunta que se hace es si es el precio del abrigo que se está tomando es el correcto, es aquel que las mujeres hoy día están comprando, o sea, el del 2008, que es distinto. Evidentemente, o sea, hay una dinámica de cambio en la moda que va produciendo estos problemas que hay que estar atentos y irlos cambiando. Porque el IPC tiene, aquí hay un tema técnico, un buen índice de precio tiene, tú determinas los productos. Por ejemplo, en el caso del abrigo, dice, el abrigo y la ponderación del abrigo es 1%, por decir algo. Ya. Ok. Pero, ¿cuál es la variedad? ¿Qué abrigo voy a tomar? ¿Qué variedad de abrigo? ¿3/4? Claro, porque uno de dice un manga abrigo, corta. eso habrá servido Bueno, para la China de Mao, pero hoy en día abrigo... Son las variedades. Entonces, hay que siempre estar muy atento a que las variedades vayan siendo aquellas que efectivamente son consumidas. Eso, aparentemente, que es el caso de vestuario y en varios otros. Ese es el ejemplo que se pone y me parece bastante claro para diagnosticar lo que está sucediendo ahí. En el caso de arriendo, hay una muestra de arriendos, o sea, personas que arriendan su habitación y al parecer esa muestra no se ha actualizado. Entonces, los nuevos arriendos que han ido subiendo de precio no están en la muestra, sino solamente están los que se diseñaron en el 2008. Una muestra congelada en algún Una sentido. muestra de alguna manera congelada o suficientemente congelada, no sé cuán congelada, pero no tenemos antecedentes, pero al parecer no suficientemente renovada para que los nuevos precios de los arriendos, en la circunstancia de que sabemos que en los últimos años han aumentado fuertemente los precios de los arriendos, que esos tipos de viviendas hayan entrado en la muestra. Entonces ahí hay una subestimación. Ahora, todos son temas técnicos que ocurren en muchos lados y que hay que estar atentos de irlos viendo con tiempo. O sea, aquí estamos hablando obviamente de un tema distinto, de otra naturaleza de lo que aparentemente sucedió en el Claro, censo. pero eso lo entiende usted que es técnico y lo entiendo yo por un rato porque estoy frente a un técnico que se toma la molestia de explicármelo, pero lo que termina ocurriendo en la calle es que la gente pone todo en el mismo saco. Eso es lo grave. Exacto. Eso es lo grave, que se pone en cuestión lo principal de un instituto de estadística, que es su credibilidad. Una buena estadística se usa porque es creíble. Si no es creíble, no se usa, entonces no sirve. Es grave y probablemente sea injusto, pero finalmente es la realidad. La Es gente muy hoy grave. en día, cualquier cosa que venga del INE, ayer hablábamos del desempleo, yo me acuerdo que yo puse en Twitter, desempleo el trimestre móvil, no sé qué, 6,2%. O sea, entre 4 y 16 me decían. O sea, todo ya es un poco Claro. para la risa, pero en realidad es bien poco risible tener Claro, porque una duda sobre las todas las estadísticas cifras. no... las estadísticas hace un siglo eran estadísticas para el gobierno, pero hoy día son estadísticas para el ciudadano. Porque como tú decías al inicio, esto afecta todos los días. El arriendo que yo le pago a usted en su arriendo, departamento, claro. los sueldos, etcétera. Entonces ya no es solo un tema de una cifra que va a servirle a tal o cual ministro para hacer una planificación, sino que nos está afectando a todos. ¿Qué tiene que hacer el INE entonces para recuperar esta confianza? Es tan difícil, es tan fácil dañar la confianza y es tan difícil recuperarla, pero ¿qué podría usted recomendar? Yo creo que hay una cosa que aparentemente se empieza a hacer, o sea, transparentar y dar cuenta rápidamente de lo que ha ocurrido.
O sea, yo creo que todo lo que sea abrir y dar a conocer lo que ocurrió va en esa dirección. Y segundo, hay que aprobar rápidamente una buena ley de autonomía del INE. O sea, hay un proyecto de ley que está presentado, está en discusión en el Senado, que le da plena autonomía al INE. Al INE hay que otorgarle más recursos, porque todas estas cosas que yo te comento requieren recursos, o sea, especialistas que puedan dedicarse a estudiar todos estos temas. O sea, no basta ya como hace 30 años o 40 con un grupo de encuestadores, unos supervisores y ya. Hoy día necesitamos economistas, analistas, estadísticos que estén estudiando estas cosas. Pues esto se requiere recursos. Sí. Entonces necesitamos un INE fortalecido institucionalmente y un INE con más recursos para poder tener el mejor capital humano que se pueda obtener para esa institución. Ahora se ha puesto mucho énfasis en que tiene que ser un INE autónomo, pero también se ha explicado, al menos desde La Moneda, que precisamente la autonomía en este caso puede haber jugado en contra, porque Francisco Pérez finalmente habría corrido como con colores propios, sin que esto haya, bueno, uno no sabe, obviamente son trascendidos y comentarios de pasillo, pero según parece esto tuvo que ver con que la figura del director del INE quiso lucirse, para decirlo en fácil, y no, que vamos a, así al menos lo decía la señora Alcérreca, vamos a hacer calzar esto, y ella un poco, claro, y un poco asustada ella, incluso muy preocupada de que estas cosas salieran de la boca del ministro y del presidente cuando en realidad no estaban al tanto de que esto se había hecho calzar poco menos que a las patadas. Entonces, ¿hasta qué punto la autonomía por sí sola puede asegurar? Bueno, la nueva ley propone un consejo de 5 miembros que evidentemente eso pone a resguardo de cualquier mala decisión. O sea, ya hay solitaria, claro, ya hay 5 personas con las cuales consultar, con las cuales dialogar, discutir, de manera que hay efectivamente un cambio sustancial. Le quiero agradecer mucho, señora Aguilera, que se haya tomado el tiempo de tratar de hacernos entender y sobre todo que nos quede claro que una cosa es el censo y otra cosa es empezar a dudar de todo a cada minuto, porque en realidad es difícil tener un país en serio si no tenemos cifras en serio. ¿No es verdad? Muchas gracias.